En el orfanato de Puebla, una pequeña niña de 10 años, llamada Lupita, caminaba por los pasillos estrechos y fríos. Tenía unos ojos grandes y brillantes que parecían contener un mundo entero de sueños y esperanzas. Su piel era morena como la arcilla cálida, y su cabello, negro y reluciente, se movía mientras corría por los jardines de la institución, explorando cada rincón, como lo hacía todos los días, con la esperanza de descubrir algo nuevo que la distrajera de la vida solitaria que llevaba. Lupita era conocida entre las otras niñas y cuidadoras del orfanato por la dulzura con la que trataba a todos y por su capacidad de ver el lado bueno de la vida, a pesar de todas las dificultades. Nunca se quejaba, y, incluso en los días en que la tristeza pesaba sobre sus pequeños hombros, mantenía una sonrisa en el rostro. Para Lupita, cada pequeño detalle del orfanato tenía su propio encanto, pero ni todo el amor que sentía por ese lugar podía llenar el vacío en su corazón. Sabía, aunque vagamente, que en algún lugar, más allá de los muros de ese orfanato, existía una familia que nunca había conocido. Y en el fondo, deseaba más que nada ser acogida por alguien que la llamara hija. Se acercaba la Navidad, y Lupita sentía que ese vacío se hacía aún más profundo. Para las otras niñas, esa fecha traía la esperanza de regalos y celebraciones, pero para Lupita el verdadero regalo sería tener una familia. Pasaba las noches rezando, mirando las luces distantes de las casas de Puebla por la ventana del dormitorio, imaginando cómo sería la Navidad en un hogar de verdad, con un padre, una madre, tal vez hermanos y un árbol de Navidad decorado con los colores más hermosos que su mente podía imaginar. Las cuidadoras, en especial la vieja Rosalía, una señora bajita y de manos bondadosas, conocían el deseo de Lupita. Rosalía era como una madre para todas las niñas allí, pero sentía un cariño especial por Lupita, quizás por su dulzura o tal vez por la mirada melancólica que la niña ocultaba detrás de su sonrisa. A principios de diciembre, ocurrió algo sorprendente. Las niñas estaban reunidas en el salón principal, decorando un pequeño árbol de Navidad que ellas mismas habían hecho con ramas secas y papeles de colores. Fue entonces cuando la directora, la rígida pero cariñosa madre Carmela, entró a la sala con semblante serio y anunció que esa tarde un visitante muy especial vendría al orfanato. Todas las niñas se emocionaron, susurrando y haciendo conjeturas sobre quién podría ser. ¿Sería el alcalde de la ciudad? ¿Quizás algún comerciante rico de Puebla? Lupita, aunque curiosa, se mantuvo en silencio, observando con atención y esperando ver lo que el destino le deparaba. Cuando el reloj marcó las 3, se escuchó el sonido de un auto acercándose al patio del orfanato. Todas las niñas corrieron a ver, y Lupita, al fondo del grupo, se puso de puntillas para ver qué estaba pasando. Fue entonces cuando vio a un hombre elegante, con traje negro y sombrero, que bajaba de un auto lujoso. Tenía el semblante serio, con una expresión de tristeza profunda marcada en sus ojos. Era don Fernando, uno de los hombres más ricos de la región, conocido por su fortuna y por el misterio que lo rodeaba. Las cuidadoras murmuraban entre sí, ya que conocían la historia de don Fernando, había perdido a su hija, Sofía, algunos años antes, y desde entonces vivía recluido, sumido en una tristeza que parecía imposible de curar. Nadie sabía con certeza por qué estaba allí. Tal vez, como algunos especulaban, estaba buscando a alguien para adoptar. Esa idea hizo que el corazón de Lupita se acelerara, aunque intentó no hacerse ilusiones. Don Fernando entró al salón y saludó a la madre Carmela con una inclinación respetuosa de cabeza. Miró alrededor, observando a las niñas con una mirada distante, hasta que sus ojos se posaron en Lupita. Había algo en la pequeña niña que parecía tocarlo profundamente, como si ella llevara una chispa de esperanza en medio del dolor que él sentía. Lupita, sin saber qué hacer, mantuvo la mirada firme en el hombre que la observaba. Sintió que en ese instante algo estaba cambiando en su vida,
algo que no podía explicar. Don Fernando se acercó lentamente y, con una voz grave pero suave, le preguntó a la madre Carmela por la niña. La directora asintió con una leve sonrisa y presentó a Lupita. La niña no podía creerlo. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba tranquila, como si supiera, de algún modo, que ese hombre era la respuesta a sus oraciones de tantas noches. Después de algunos minutos de conversación y observación, don Fernando tomó la decisión de adoptar a Lupita, sorprendiendo a todos los presentes. Para Lupita, la noticia fue un milagro. Apenas podía creer que, finalmente, tendría una familia y pasaría la Navidad en una casa de verdad. La niña abrazó a la madre Carmela y a Rosalía, agradeciéndoles a ambas por todo y prometiéndoles que nunca las olvidaría. Luego siguió a don Fernando hasta el auto, llena de esperanza y emoción, sin saber que estaba a punto de comenzar una nueva jornada, repleta de secretos, desafíos y giros inesperados. Mientras el auto se alejaba del orfanato, Lupita miró por la ventana una última vez, llevándose consigo el cariño de las cuidadoras y la esperanza de las otras niñas. Sentía, en el fondo de su corazón, que esa era su oportunidad de tener el hogar que siempre había soñado, aunque no podía imaginar lo que la esperaba. Don Fernando Castillo era un hombre enigmático, rodeado de misterio e historias que circulaban por Puebla. Para todos, él era el magnate de las tierras, dueño de vastas propiedades, un hombre de poder y riquezas que superaban la imaginación de los humildes habitantes del pueblo. Pero nadie conocía la verdad sobre el vacío que consumía a don Fernando por dentro, un sentimiento de duelo y dolor que lo había aislado del mundo y lo había convertido en un hombre recluso y frío. Lo que pocos sabían era que don Fernando había tenido una hija, Sofía, una joven llena de vida y bondad, cuya muerte prematura y misteriosa los unió en una tristeza infinita. Desde esa pérdida, él evitaba cualquier tipo de celebración y especialmente la Navidad, que antes era una época especial para él y su hija. Las luces y los sonidos navideños que llenaban las calles de Puebla ahora le molestaban profundamente. Caminaba por ellas con la cabeza baja, siempre apresurado, como si intentara huir de los recuerdos dolorosos que esa época del año le traía. Fue entonces, en aquel sombrío diciembre, que algo inesperado sucedió. Durante una madrugada solitaria, don Fernando tuvo un sueño que parecía casi una visión, vio a una niña de rostro dulce y tierno, con ojos grandes y brillantes, que lo miraba con una mezcla de ternura y tristeza. Había algo en esa imagen que lo conmovía profundamente, algo que encendía una chispa de esperanza en su corazón. Al despertar, sintió que esa visión no había sido un sueño común, parecía un llamado, algo que no podía ignorar. Impulsado por esa fuerza inexplicable, don Fernando se dirigió al orfanato de Puebla en esa mañana helada de diciembre. Vestía su habitual traje negro, que le daba un aire austero e imponente, y llevaba consigo un semblante serio, incapaz de mostrar el torbellino de emociones que lo impulsaban. Al llegar al orfanato, fue recibido por la madre Carmela, quien lo reconoció de inmediato y sintió un escalofrío al comprender el motivo de su visita. A pesar de su rigidez, don Fernando mostraba un cansancio emocional que tocó el corazón de la religiosa, quien lo guió hasta el salón principal sin hacer muchas preguntas. Tan pronto como entró, don Fernando observó a los niños que corrían y jugaban, encantados con el pequeño árbol de Navidad improvisado en el centro del salón. Los ojos de don Fernando recorrieron los rostros de los niños hasta que la vio, una niña de cabello negro y mirada profunda que lo observaba con curiosidad y una leve sonrisa. Era Lupita. Al ver a Lupita, una ola de emociones invadió a don Fernando. Algo en esa niña le recordaba a su hija perdida, pero también había algo más, algo que no podía definir pero que lo atraía, como si en ella viera el reflejo de algo perdido en su propio corazón. La madre Carmela presentó a Lupita, y, cuando ella se acercó, don Fernando notó la amabilidad en los gestos de la niña,
la delicadeza con la que le dirigía la palabra y la serenidad en su voz suave. En pocos minutos de conversación, pudo percibir la resiliencia que esa pequeña cargaba, como si ella también hubiera enfrentado pérdidas y, aún así, mantuviera una fe inquebrantable en la vida y en el futuro. Cada palabra de Lupita era como un bálsamo, llenando los vacíos de don Fernando y haciéndolo sentir, por primera vez en años, algo cercano a la paz. La madre Carmela, observando el vínculo que silenciosamente se formaba entre ambos, sonrió discretamente. Sabía que don Fernando buscaba redención y cura, y quizás, pensaba ella, Lupita podía ser la respuesta para ambos. Después de algunos minutos, don Fernando tomó una decisión que ni él mismo esperaba. Mirando a los ojos de Lupita, le dijo con una voz firme, pero dulce: Lupita, me gustaría llevarte a mi casa y ofrecerte una nueva vida, un hogar. Lupita, sorprendida y con el corazón acelerado, asintió sin poder contener las lágrimas de alegría que empezaban a correr por su rostro. Ese era el milagro de Navidad con el que siempre había soñado, la oportunidad de tener una familia y dejar atrás los días solitarios del orfanato. Don Fernando, sin embargo, mantuvo sus verdaderos motivos en secreto. No mencionó nada sobre el dolor por su hija perdida, ni reveló que veía en Lupita una especie de redención para su alma atormentada. Para él, era como si la llegada de Lupita a su vida fuera un último acto de esperanza, un regalo divino que le permitiría vivir de nuevo, aunque bajo las sombras del pasado. Con Lupita a su lado, don Fernando salió del orfanato. Al hacerlo, el viento helado de la mañana sopló en sus rostros, y él, por un instante, sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, una punzada de esperanza, como si el espíritu de la Navidad, rechazado por tanto tiempo, finalmente estuviera regresando para calentar su corazón. En el coche, mientras se dirigían a la mansión, Lupita observaba las calles decoradas para la Navidad y sentía que ese era el comienzo de una nueva vida, llena de posibilidades y amor. Poco sabía ella que, en su nuevo hogar, tendría que enfrentar secretos, desafíos y desconfianzas que pondrían a prueba su fortaleza y su fe. El lujoso automóvil avanzaba por las carreteras del campo, llevando a Lupita cada vez más lejos del orfanato y de la ciudad. Sus ojos brillaban mientras observaba los árboles, las montañas y los campos infinitos que pasaban rápidamente por la ventana. Todo era nuevo, todo parecía un sueño, después de tanto tiempo, finalmente tendría una familia. Al mismo tiempo, sentía su corazón latir rápidamente, en una mezcla de ansiedad y expectativa sobre lo que encontraría al llegar a su nuevo hogar. Cuando, finalmente, divisó a lo lejos la mansión de don Fernando, Lupita casi no podía creer lo que veía. La construcción era grandiosa, de piedras antiguas y paredes imponentes, rodeada por jardines tan extensos que no alcanzaba a ver el final. Flores y árboles bordeaban el camino de entrada, pero bajo el cielo gris de invierno, parecían tener una belleza melancólica. Había un misterio silencioso en el aire, como si la mansión misma guardara secretos olvidados hace mucho tiempo. Al bajar del auto, Lupita sostuvo su pequeña maleta con fuerza. Aunque estaba maravillada con la grandeza de la mansión, sintió un nudo en el estómago, como si la casa la estuviera observando. Don Fernando caminó junto a ella hasta la entrada, donde una enorme puerta de madera tallada se abrió lentamente, revelando el majestuoso interior de la mansión. Dentro, el aire era pesado y frío, y Lupita no pudo evitar notar que, a pesar del lujo, la casa parecía vacía. El suelo de mármol claro reflejaba el brillo suave del candelabro colgante, pero las luces no lograban iluminar las sombras que se escondían en los rincones del salón. En las paredes, antiguos retratos de rostros serios observaban a la niña como si la juzgaran, mientras ella intentaba controlar su nerviosismo. Todo a su alrededor era hermoso, pero cargaba una tristeza silenciosa, como si el lujo de la mansión escondiera un dolor profundo.
Don Fernando le mostró su cuarto, una gran y acogedora suite en el segundo piso. Había una cama enorme, cubierta por sábanas de satén y un cobertor tan suave que parecía un sueño. Lupita se sentó en el borde de la cama, tratando de asimilar todo a su alrededor. Aún le costaba creer que ese lugar ahora era su hogar. Pero al observar el entorno, notó que, a pesar del lujo, la decoración era fría y poco acogedora. Aunque tenía colores cálidos y objetos elegantes, faltaba el calor de un verdadero hogar. Mientras guardaba sus pocas pertenencias en la cómoda, Lupita notó que las ventanas estaban aseguradas con cerraduras de hierro. Al intentar abrir una para sentir el aire fresco del campo, descubrió que no podía, y ese pensamiento la inquietó, como si fuera una señal de que, de alguna forma, también estaría atrapada en ese lugar. Más tarde, al explorar los pasillos de la mansión, Lupita caminaba en silencio, observando cada detalle. La Navidad se acercaba, pero allí, a diferencia del orfanato, no había adornos, ni luces, ni siquiera un árbol de Navidad. Se preguntaba si sería adecuado preguntarle a don Fernando sobre eso. Desde pequeña, había creído que la Navidad traía alegría y esperanza a cualquier hogar, y le parecía extraño que la mansión permaneciera fría y vacía en esa época. Finalmente, Lupita regresó a su cuarto y se sentó cerca de la ventana. Aunque estaba cerrada, podía ver las estrellas brillando en la distancia, como si fueran sus viejas amigas. Cerró los ojos y rezó en silencio, agradeciendo la oportunidad de tener una familia, pero también pidiendo a Dios que trajera luz y alegría a esa casa. Antes de dormir, Lupita abrazó el pequeño rosario que Rosalía le había dado como recuerdo, y, en un susurro, pidió que el espíritu de la Navidad trajera alegría, no solo para ella, sino también para don Fernando y esa mansión solitaria. A la mañana siguiente, Lupita se despertó temprano, ansiosa por explorar más de ese lugar que, ahora, era su nuevo hogar. Aún acostumbrándose a la idea de que viviría en esa mansión, se puso la ropa más bonita que tenía y bajó con una mezcla de emoción y timidez. Había algo mágico en el silencio de la casa al amanecer, cuando solo se oía el eco de sus pasos por los pasillos y un leve rayo de sol atravesaba las pesadas cortinas, iluminando parte del salón. Lupita atravesó la sala principal y pronto encontró a don Fernando, quien la esperaba para el desayuno. Él estaba sentado en la cabecera de la larga mesa de caoba, con las manos apoyadas en el regazo y una mirada contemplativa, como si, aun con la presencia de Lupita, permaneciera perdido en memorias lejanas. Al verla, esbozó una leve sonrisa y le indicó que tomara asiento. Mientras comían, Lupita sentía que alguien la observaba, como si un par de ojos invisibles la analizaran a distancia. Y su intuición era correcta. Apenas terminó su desayuno, la puerta doble del salón se abrió, y una joven de belleza austera y porte elegante entró. Era Isabela, la sobrina de don Fernando, quien acababa de llegar a la mansión para las festividades de fin de año, como lo hacía cada año. Isabela tenía una elegancia fría, con el cabello negro perfectamente peinado y un vestido impecable que resaltaba su porte. Miró a Lupita con una expresión de desdén disimulado, como si estuviera ante algo que, para ella, no pertenecía a ese lugar. Al saludar a don Fernando con un beso en la mejilla, lanzó una rápida y penetrante mirada a la niña, quien le sonrió tímidamente. «Tío, escuché rumores sobre una novedad en la familia», dijo Isabela, eligiendo sus palabras con un tono casi venenoso. «Y veo que los rumores eran ciertos». Don Fernando frunció el ceño, pero se mantuvo en silencio. Lupita, sintiendo la incomodidad, bajó la mirada, pero decidió enfrentar a Isabela con valentía, manteniéndose firme y educada. «Mi nombre es Lupita». «Mucho gusto», dijo ella, intentando romper el hielo. Isabela solo respondió con un leve gesto de cabeza antes de volver su atención al tío, ignorando la presencia de la niña.
Lupita, aunque decepcionada, respiró hondo y se mantuvo tranquila, recordando las palabras de Rosalía, quien le había dicho que debía ser paciente y bondadosa, incluso cuando el mundo no correspondiera de la misma manera. Poco después, otro hombre entró al salón. Era Ramón, el hermano de don Fernando. Con una presencia robusta y semblante severo, cruzó el salón con pasos firmes y una mirada calculadora. Sus ojos oscuros analizaron a Lupita con frialdad, como si evaluara algo que le molestaba profundamente. Ramón saludó a su hermano con un apretón de mano seco y, al mirar a Lupita, su rostro se endureció aún más. Entonces, es cierto, murmuró con un toque de desprecio en la voz. Una huérfana como heredera de la mansión Castillo. No hizo el menor esfuerzo por ocultar su tono de desaprobación. Don Fernando se levantó, encarando a su hermano con firmeza, como si sus palabras hubieran tocado un punto sensible. Ramón, no eres tú quien decide lo que sucede en esta casa. Lupita ahora forma parte de nuestra familia, declaró don Fernando, su voz firme resonando en el salón, en un tono que dejaba claro que no toleraría faltas de respeto hacia la niña. Lupita, quien hasta entonces había permanecido en silencio, agradeció mentalmente la protección de don Fernando. Pero, aunque sus palabras fueron contundentes, sentía que la hostilidad de Ramón y el desprecio de Isabela no desaparecerían tan fácilmente. Entendió que esas miradas frías y juzgadoras serían una compañía constante, lo cual la hizo recordar las noches solitarias en el orfanato, donde soñaba con tener una familia. Pero jamás imaginó que enfrentaría desconfianza y desprecio al encontrarla. Los días siguientes estuvieron marcados por una atmósfera tensa en la mansión. Isabela y Ramón trataban a Lupita como a una intrusa, y la niña percibía que algo en esa casa la separaba de las personas que la rodeaban. Sin embargo, Lupita, movida por su fe y determinación, se negaba a dejarse intimidar. Decidió que, sin importar cuánto la trataran mal, demostraría que su corazón era puro y que sí podía ser parte de esa familia. Después de todo, la Navidad estaba cerca, y Lupita creía que el verdadero espíritu navideño podría transformar incluso los corazones más duros. En los días que siguieron, Lupita hizo todo lo posible por adaptarse a su nueva vida en la mansión, aunque la desconfianza de Isabela y el desprecio de Ramón estaban siempre presentes, como sombras que la acompañaban en cada pasillo y salón. La niña sentía que la mansión Castillo era un lugar tan grandioso como solitario, y aunque don Fernando la había acogido, sabía que necesitaría mucha fuerza para soportar el trato frío y las palabras venenosas de los dos. Una mañana, mientras caminaba por el jardín, Lupita escuchó voces provenientes de la terraza principal. Eran Isabela y Ramón conversando en voz baja, pero sin querer, alcanzó a oír su nombre. Se acercó más, escondiéndose detrás de un arbusto, y trató de escuchar lo que decían. Esa huerfanita es una completa extraña, dijo Isabela con un tono amargo. El tío solo trajo a esa niña para ocupar el lugar de Sofía. Él aún cree que puede llenar el vacío que la muerte dejó, pero es imposible. Ramón rió, pero había algo sombrío en su risa, como si cargara viejos y profundos rencores. Claro que no lo va a llenar, Isabela. Esa niña no es nadie, solo una caridad tardía que él decidió hacer para calmar su propia conciencia. Cree que trayendo a una huérfana de la calle va a aliviar su culpa, pero solo se está engañando a sí mismo. Las palabras golpearon a Lupita como una tormenta helada. Se contuvo para no sollozar, sintiendo un nudo en la garganta mientras escuchaba todo. No quería creer que realmente la veían de esa manera, como si fuera solo una sustituta. Ella nunca trataría de ocupar el lugar de alguien tan querido, y escuchar eso la hacía sentirse pequeña, como si realmente no mereciera estar allí. ¿Y sabes qué más?, continuó Ramón, en un tono más bajo, pero aún audible para la niña. Dudo que esa niña dure mucho aquí.
El tío Fernando no sabe lo que quiere, tarde o temprano se dará cuenta de que esto es un error. Tal vez se vaya antes de Año Nuevo. Isabela soltó una risa fría y amarga, como si estuviera de acuerdo con la cruel predicción de su tío. Lupita sintió una profunda tristeza invadirla y, sin poder soportarlo más, se alejó rápidamente, regresando a su cuarto y encerrándose allí. Sentada al borde de la cama, sostuvo el pequeño rosario que llevaba consigo y trató de rezar para calmar su corazón, pero las palabras parecían escapar de sus labios. La sensación de no pertenecer a ese lugar era ahora más fuerte que nunca. Por más que intentara, tal vez era cierto que nunca podría ser parte de esa familia. Durante el día, Lupita evitó salir de su cuarto. Le dolía imaginar que don Fernando la hubiera adoptado solo para llenar el vacío dejado por su hija, y esa idea hacía que se sintiera aún más sola. Al caer la tarde, doña Trini, la cocinera de la casa, llamó a la puerta para invitar a la niña a cenar. Al ver la expresión abatida de Lupita, doña Trini se acercó, sentándose a su lado en la cama. «¿Qué pasa, mi niña? Te veo tan triste», dijo la cocinera, con una voz suave y llena de cariño. Lupita, con los ojos llenos de lágrimas, respiró hondo y, después de dudar un poco, le contó a doña Trini lo que había escuchado. Doña Trini la escuchó en silencio, sosteniendo la mano de la niña y acariciándola con ternura. «No hagas caso a lo que dicen, querida. Ramón e Isabela están cegados por la amargura, pero no saben el valor de un corazón como el tuyo. No ven que tú eres un regalo de Navidad que quizás sea lo que esta casa necesita para volver a tener alegría», dijo doña Trini, apretando la mano de Lupita. «Confía en tu corazón, y recuerda que mereces estar aquí tanto como cualquier otra persona». Esas palabras trajeron un poco de consuelo a Lupita, quien agradeció a doña Trini con un abrazo apretado. En el fondo, sabía que tendría que enfrentar mucha resistencia en esa casa, pero las amables palabras de la cocinera encendieron una pequeña chispa de esperanza en su corazón. Esa noche, mientras cenaba en silencio junto a don Fernando, Ramón e Isabela, Lupita se prometió a sí misma que, a pesar de todos los obstáculos, haría todo lo posible para traer un poco de luz y amor a la mansión, tal como le había dicho doña Trini. Al fin y al cabo, la Navidad estaba cerca, y quizás aún quedaba una oportunidad para que la magia de esa época transformara incluso los corazones más endurecidos. Esa noche, después de otro día lleno de miradas frías y silencios pesados, Lupita se sintió inquieta. La mansión era grande y enigmática, y por más que intentaba adaptarse, seguía rodeada de secretos y misterios que la intrigaban. Decidió entonces explorar los pasillos mientras todos dormían. Se puso un chal sobre los hombros, pues las noches eran frías, y salió silenciosamente de su habitación, caminando por el largo pasillo que la llevaba al piso de abajo. La mansión estaba envuelta en sombras, y solo algunos puntos de luz de las velas iluminaban el ambiente con un brillo amarillento y tembloroso. Lupita caminaba despacio, admirando los antiguos cuadros que colgaban de las paredes y las estatuas que parecían observarla con aire solemne. El silencio era tan profundo que podía escuchar el eco de sus propios pasos. Mientras exploraba, Lupita giró en un pasillo que no conocía. Allí todo era más oscuro y el aire parecía denso, como si ese rincón de la mansión no fuera visitado con frecuencia. Entonces, vio al fondo del pasillo una puerta de madera distinta a las demás, más oscura, con tallados detallados y una cerradura oxidada que parecía no haberse usado en mucho tiempo. Curiosa, Lupita se acercó a la puerta, sintiendo una mezcla de fascinación y miedo. Era como si algo la atrajera hacia ese lugar, una sensación inexplicable que hacía que su corazón latiera más rápido. Extendió la mano para tocar la fría manija, pero antes de que pudiera hacer nada, escuchó una voz detrás de ella. «¿Qué piensas que estás haciendo?», dijo Isabela en un tono severo, que hizo estremecer a Lupita.
Lupita se giró lentamente, encontrando la mirada penetrante de Isabela, quien la observaba con los brazos cruzados y una expresión de desagrado. Yo solo estaba caminando por la casa. No sabía que no podía estar aquí, respondió Lupita, tratando de ocultar su nerviosismo. Isabela la miró en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo si decirle algo o no. Finalmente, suspiró y lanzó una mirada fría hacia la puerta. Esa habitación está prohibida, Lupita. Nadie entra ahí, declaró Isabela en un tono sombrío. Es el antiguo cuarto de Sofía, mi prima. Mi tío nunca quiso deshacerse de sus cosas, así que cerró la puerta y la mantiene así desde que ella nos dejó. Lupita sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La idea de que esa habitación guardaba los recuerdos de la hija fallecida de don Fernando la llenaba de intriga, pero al mismo tiempo percibía que había algo más. La mirada de Isabela no era solo de advertencia, había una sombra de resentimiento y dolor en su expresión, como si esa habitación guardara secretos que ella prefería mantener enterrados. Si de verdad quieres quedarte aquí, es mejor que obedezcas las reglas, y una de ellas es nunca, bajo ninguna circunstancia, intentar abrir esta puerta, dijo Isabela, en un tono cortante que hizo que Lupita asintiera rápidamente. Isabela le dio la espalda y se alejó por el pasillo, dejando a Lupita sola. La niña permaneció allí por unos instantes, incapaz de resistir la curiosidad que crecía en su corazón. Era como si esa habitación prohibida fuera una puerta al pasado de don Fernando, a los misterios y dolores que envolvían la mansión. Sin embargo, decidió respetar la advertencia, al menos por ahora. Lupita volvió a su cuarto, pero al acostarse, no pudo dormir. Se quedó imaginando qué podría haber dentro del cuarto de Sofía, qué recuerdos estaban escondidos allí, guardados como si fueran fantasmas del pasado. Se preguntaba qué habría sucedido con Sofía, por qué su presencia parecía pesar tanto sobre esa familia. Y, aunque sabía que la curiosidad podría traerle problemas, sentía que, de alguna manera, descubrir lo que había en esa habitación podría ayudarla a entender mejor el sufrimiento de don Fernando y, tal vez, encontrar su propio lugar en esa casa. Esa noche, Lupita se quedó dormida con pensamientos inquietantes, mientras las sombras de la mansión parecían envolverla con sus misterios, dejando un frío en el aire. Incluso en el corazón de la Navidad, cuando el espíritu de la fiesta debería traer luz y alegría, la mansión Castillo permanecía envuelta en una oscuridad que la niña sentía, pero aún no comprendía. A la mañana siguiente, Lupita despertó todavía envuelta en los misterios que habían surgido la noche anterior. El recuerdo de la puerta cerrada y las palabras sombrías de Isabela la dejaban inquieta, pero también aumentaban su determinación de entender lo que pasaba en esa casa. Después de vestirse y bajar a la cocina, encontró a doña Trini preparando el desayuno, y el aroma cálido y acogedor del pan recién horneado llenaba el aire. Al ver entrar a Lupita, doña Trini le sonrió cálidamente, llamándola para que se acercara y ofreciéndole un pedazo de pan calientito. Lupita sintió el corazón reconfortarse con el gesto, pues en esa casa de paredes frías, doña Trini era la única que le ofrecía un cariño genuino. Era una mujer de rostro bondadoso y manos ágiles, con la sabiduría de quien conoce los secretos de varias generaciones. Mientras Lupita saboreaba el pan, doña Trini notó que la niña parecía distraída y pensativa. Con una mirada atenta, se sentó a su lado y le preguntó en tono suave. ¿Qué tienes, niña? Veo que tus ojos están lejos. ¿Te preocupa algo? Lupita dudó un momento, pero confiando en la bondad de doña Trini, decidió compartir lo que había sucedido la noche anterior. Anoche, fui a explorar la mansión y encontré una habitación en el pasillo oeste, una habitación que está cerrada. No lo sabía, pero cuando toqué la manija, la señorita Isabela apareció y me dijo que nunca debo intentar abrir esa puerta, dijo Lupita, bajando la voz,
como si aún temiera que Isabela pudiera escucharla. Doña Trini soltó un leve suspiro y bajó la cabeza por un momento, como si estuviera reflexionando. Luego levantó la mirada, fijándola en Lupita con una expresión de comprensión y ternura. Ese cuarto perteneció a Sofía, la hija de don Fernando. Era una niña hermosa y llena de vida, muy querida por todos nosotros. Doña Trini hizo una pausa, y Lupita notó una sombra de tristeza en su rostro. Pero, hace algunos años, falleció de una manera trágica, dejando una herida profunda en el corazón de don Fernando. Desde entonces, él mantiene la habitación cerrada, como si quisiera preservar cada recuerdo de ella, como si eso lo ayudara a no olvidarla. Lupita escuchó atentamente, sintiendo una mezcla de tristeza y curiosidad. Algo en esa habitación y en la historia de Sofía parecía envolver toda la casa en un pesado silencio, como si su presencia aún estuviera allí de alguna forma, invisible pero palpable. Pero, doña Trini, ¿qué le pasó?, preguntó Lupita, dudosa, pero con ansias de entender lo que tanto afectaba a don Fernando. La cocinera dudó, como si sopesara sus palabras, antes de responder. Pocos conocemos la historia completa, y quizás sea mejor así. Pero puedo decirte que la muerte de Sofía fue algo inesperado y rodeado de misterio. Algunos creen que planeaba escapar, otros susurran que fue un accidente. Doña Trini respiró profundo y miró a Lupita con seriedad. Querida, esta familia guarda muchos secretos y muchas penas. Debes ser cuidadosa y respetar su pasado. Aquí, las cosas no siempre son lo que parecen. Lupita absorbió esas palabras como si fueran un enigma, sintiendo que algo más grande y muy profundo la rodeaba en esa casa. Pero las palabras de doña Trini también la llenaron de compasión por don Fernando. Podía ver el sufrimiento que él cargaba y, en su corazón, deseaba de alguna manera traerle paz, aunque fuera solo con un gesto de cariño. Gracias, doña Trini. Prometo que seré cuidadosa. Pero si puedo, quiero tratar de hacer alguna diferencia. Quisiera que todos se sintieran más felices, como una verdadera familia, dijo Lupita, con una sonrisa tímida pero llena de sinceridad. Doña Trini sonrió, acariciando el rostro de la niña con ternura. Ay, Lupita, tienes un corazón tan puro. Quizás hayas venido a esta casa por un motivo mayor de lo que imaginas. A veces, la Navidad trae consigo milagros inesperados, y quién sabe, tal vez tú seas el milagro que esta casa tanto necesita. Esas palabras le dieron a Lupita un nuevo valor. La presencia de doña Trini y la esperanza que ella había encendido en su corazón hicieron que la niña sintiera una misión mayor, tal vez, con su bondad y paciencia, pudiera ayudar a sanar algunas de las heridas de esa familia. Mientras terminaban el desayuno, Lupita se preparó para enfrentar el día con un nuevo propósito. Sabía que sería difícil, pero con la fuerza de su corazón y el espíritu de la Navidad como guía, estaba dispuesta a dar lo mejor de sí para traer luz a esa sombría mansión. Después de la conversación reveladora sobre Sofía, doña Trini observaba a Lupita con una mirada más atenta. La pequeña, a pesar de su ternura y su dulce sonrisa, tenía en el semblante una determinación que no pasaba desapercibida. Doña Trini sabía que había algo especial en Lupita, algo que quizá fuera capaz de enfrentar la sombra que pesaba sobre aquella familia. A la mañana siguiente, mientras preparaba el almuerzo, doña Trini llamó a Lupita a la cocina. La niña entró con su sonrisa de siempre, aunque sus ojos aún reflejaban la tristeza y la duda que llevaba desde que supo del cuarto cerrado. Doña Trini se secó las manos en su delantal y miró a Lupita a los ojos, como quien está a punto de revelar un secreto importante. Querida, quiero darte algo muy especial, algo que mi abuela me dio hace muchos años. Ella creía que este amuleto cargaba una protección mágica, un tipo de fuerza que ayuda a vencer las adversidades de la vida,
dijo doña Trini, sacando de una bolsita de cuero un pequeño y antiguo dije. El amuleto era de un metal envejecido y tenía una forma peculiar, como una pequeña cruz adornada con símbolos delicados y casi invisibles. En el centro, había una piedra roja que brillaba suavemente bajo la luz de la cocina. Doña Trini colocó el amuleto en las manos de Lupita con cuidado, como si fuera una joya rara. Este amuleto ha pasado de generación en generación en mi familia. Mi abuela decía que protegía a quien lo usara, no solo de peligros, sino también de la tristeza y del desánimo. Era algo que siempre llevaba consigo, especialmente en los momentos difíciles. Y ahora, quiero que tú lo tengas, Lupita. Lupita miró el amuleto en sus manos con admiración y respeto, sintiéndose conmovida por el generoso gesto de doña Trini. Nunca en su vida había recibido un regalo tan especial. Se puso el amuleto en el cuello, y tan pronto como tocó su piel, sintió un calor suave, como si el objeto tuviera su propia energía. Gracias, doña Trini. Prometo cuidarlo bien, respondió Lupita, abrazando a la cocinera con gratitud. Es el regalo más hermoso que he recibido. Doña Trini acarició el rostro de Lupita con ternura, sonriendo con los ojos brillantes de emoción. Recuerda, querida, este amuleto te recordará que nunca estarás sola. Y siempre que sientas miedo o tristeza, apriétalo con fuerza. Te dará valor. En los días que siguieron, Lupita empezó a usar el amuleto constantemente. Y, al llevarlo en el cuello, se sentía más segura, sintiendo que realmente la protegía y fortalecía. Cada vez que sentía la tensión de las miradas frías de Isabela o las palabras amargas de Ramón, apretaba el amuleto y repetía en su corazón las palabras de doña Trini. Se sentía más firme, capaz de enfrentar el desprecio y el rechazo sin dejar que la desanimaran. Pero no solo el comportamiento de Lupita cambió. Don Fernando, aunque aún reservado y melancólico, empezó a observarla con una mirada que mezclaba cariño y curiosidad. Parecía darse cuenta de que había algo especial en Lupita, una fuerza que quizá ella misma no comprendía, pero que irradiaba de ella como una suave luz. En momentos de silencio, la llamaba para acompañarlo al jardín, donde ambos caminaban entre las flores secas y los árboles antiguos, intercambiando palabras simples y sonrisas discretas. La presencia de Lupita parecía traerle un consuelo que hacía mucho no sentía. Lupita, ahora con el amuleto, comenzó a ver la mansión con otros ojos. Aunque aún sentía el peso de los misterios y las tristezas que permeaban cada rincón, llevaba consigo una nueva fuerza. Empezó a creer que quizá había sido elegida para ayudar a don Fernando a encontrar paz y que, de alguna forma, podría llenar de luz aquellos oscuros corredores, como las luces de Navidad que iluminaban Puebla por la noche. A medida que se acercaba la Navidad, la mansión, antes envuelta en frialdad, parecía sentir el cambio sutil que la presencia de Lupita traía. Ella comenzó a adornar pequeños rincones con objetos simples que encontraba, una guirnalda de ramas de pino, una vela junto a las ventanas. Como si estuviera preparando el hogar para una Navidad que trajera algo más que una celebración, un nuevo comienzo. La noche caía silenciosa y fría sobre la mansión de don Fernando, y Lupita se sentía cada vez más intrigada por el misterio que envolvía el cuarto de Sofía. Desde el día en que escuchó a doña Trini hablar sobre la joven, no podía alejar la sensación de que había algo importante guardado en esa habitación. El amuleto en su cuello le daba un valor que apenas entendía, como si le dijera que era el momento de enfrentar lo desconocido. Esa madrugada, movida por un impulso irresistible, Lupita salió de su cuarto. El silencio de la casa era casi absoluto, solo interrumpido por sus pasos ligeros. Atravesó el largo pasillo que conducía al cuarto prohibido, sintiendo su corazón latir más rápido a cada paso. Al acercarse, notó algo inesperado: la puerta del cuarto, que siempre había estado cerrada, estaba ahora ligeramente abierta, como si la esperara.
Lupita dudó por un instante, pero la curiosidad fue más fuerte. Empujó la puerta con cuidado, que crujió suavemente, revelando un ambiente que parecía congelado en el tiempo. El cuarto de Sofía estaba intacto, como si ella aún viviera allí. Las paredes estaban decoradas con tonos suaves, y una pálida luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el ambiente de forma casi mágica. Lupita avanzó despacio, absorbiendo cada detalle. Había una cama con una cobija delgada y una pequeña almohada de encaje, aún acomodada con cuidado. En el buró, un cepillo de cabello con hilos negros en las cerdas, y junto a él, un perfume que exhalaba un suave aroma a jazmín. El corazón de Lupita se encogió al imaginar la vida que Sofía había tenido y cómo todo se había interrumpido de forma trágica. Se acercó a la cómoda, donde un espejo polvoriento reflejaba su rostro. En un rincón de la mesa, vio una cajita de madera tallada y, junto a ella, un pequeño jarrón con una flor seca, descolorida por el tiempo. Era como si el cuarto entero susurrara historias, recuerdos de un amor y una tristeza antiguos. Lupita sintió que en ese espacio, la presencia de Sofía era casi palpable, como si la joven aún estuviera allí, esperando por algo que nunca ocurrió. Al voltear, notó una pequeña estantería con algunos libros y objetos personales de Sofía, entre ellos un portarretratos con una imagen en blanco y negro. Al tomar la foto en sus manos, vio el rostro de Sofía, una joven de expresión dulce y un poco triste. Sus ojos parecían esconder secretos, sentimientos no compartidos con el mundo. Lupita devolvió la foto a su lugar y se acercó a la caja de madera sobre la cómoda. Era una pieza delicada, con un cierre antiguo y desgastado. Algo en su interior parecía llamarla, pero sintió que aún no era el momento de abrirla. Por ahora, solo la presencia de esa caja bastaba para entender que había mucho más sobre la vida de Sofía de lo que la familia permitía revelar. Con el corazón apretado, Lupita acarició el amuleto en su cuello y murmuró una pequeña oración, deseando paz al alma de Sofía, que parecía aún atrapada en los recuerdos de esa habitación. Sabía que había allí un dolor que iba más allá de los muros de la mansión y que quizá parte de su misión era traer a la luz lo que había sido guardado en las sombras por tanto tiempo. Antes de salir, Lupita dio una última mirada a su alrededor, como si quisiera absorber cada detalle, y cerró la puerta con delicadeza, prometiéndose a sí misma que algún día ayudaría a traer paz a esa habitación y a todos los que sufrían con los recuerdos allí guardados. La noche después de su visita al cuarto de Sofía, Lupita no podía apartar de su mente lo que había visto allí. Todo en esa habitación parecía susurrar recuerdos y secretos tristes, y sentía que necesitaba entender más sobre lo que había sucedido con la hija de don Fernando. Decidida, decidió regresar al cuarto mientras todos dormían. Esta vez, la puerta seguía entreabierta, como si realmente la estuviera esperando. Lupita entró con cautela y se acercó a la caja de madera sobre el tocador. La misma caja que, la noche anterior, le había parecido llena de algo importante, guardado en silencio durante años. Con el corazón acelerado, respiró profundo y abrió la tapa. Dentro, encontró un manojo de cartas atadas con un lazo descolorido. Las cartas desprendían un suave aroma a jazmín, el mismo perfume que impregnaba el cuarto, como si las palabras de Sofía hubieran sido preservadas allí, guardando los sueños y las penas de la joven. Temblando levemente, Lupita tomó la primera carta y comenzó a leer. La letra de Sofía era graciosa y elegante, pero cada frase transmitía una angustia profunda. Pronto, Lupita se dio cuenta de que las cartas estaban dirigidas a un hombre llamado Javier, un nombre que nunca había escuchado en la mansión. Sofía escribía sobre el amor que sentía por él, un amor que parecía imposible de concretarse. Javier, según las cartas, era un hombre humilde, alguien que nunca sería aceptado por la familia de la joven.
En cada línea, Sofía expresaba el deseo de escapar, de vivir una vida simple a su lado, lejos de las imposiciones de su familia y del control rígido de su padre. Lupita leyó algunas cartas más, dándose cuenta de que Sofía y Javier habían planeado fugarse en la víspera de Navidad. Las cartas mencionaban un punto de encuentro y el plan detallado de escapar juntos, soñando con una vida donde el amor fuera suficiente para llenar todas sus necesidades. Era como si, en las palabras de Sofía, aquel amor fuera su única esperanza, su único escape de un mundo frío y lleno de exigencias. Sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura, Lupita encontró una última carta, escrita con apuro y con manchas de lágrimas que borraban algunas palabras. En esta carta, Sofía describía un creciente temor y la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Confesaba que alguien, quizás de su propia familia, parecía estar vigilándola. Pero incluso con miedo, le decía a Javier que intentaría encontrarse con él, pues sin él, la vida en la mansión era como una prisión. El final de la carta dejó a Lupita con el corazón apretado. Después de aquella noche, nadie volvió a ver a Sofía. Y aunque la familia hablaba de un accidente, los rumores que circulaban entre los pocos empleados antiguos de la mansión sugerían un misterio aún más oscuro. Algunos creían que la presión y el rechazo habían llevado a Sofía a un acto desesperado. Otros susurraban que alguien de la propia familia la había impedido escapar, en un último intento por proteger la reputación de la casa. Lupita, ahora invadida por el dolor de Sofía, guardó las cartas nuevamente en la caja y cerró la tapa con cuidado. Al salir del cuarto, sintió que llevaba el peso de aquel secreto en su propio corazón. Deseó, de alguna forma, dar a Sofía la paz que nunca había conseguido en vida, y supo que su presencia en esa casa tenía un propósito mayor. Esa noche, al regresar a su cuarto, Lupita rezó en voz baja para que el espíritu de Sofía encontrara descanso y se prometió a sí misma que haría todo lo posible para ayudar a don Fernando y traer luz a la mansión. Especialmente ahora que la Navidad estaba tan cerca, época de milagros y redención. Esa noche, tras descubrir las cartas de Sofía, Lupita se sentía invadida por una tristeza profunda y una urgente necesidad de consolar a don Fernando, que tanto sufría por la pérdida de su hija. Quería encontrar una forma de ayudarlo a entender el amor que Sofía sentía, un amor que tal vez pudiera traer algo de paz a su corazón. Sin embargo, perdida en sus pensamientos, no notó que alguien la observaba. Cuando don Fernando entró al cuarto de Sofía, sorprendió a Lupita sosteniendo una de las cartas. Sus ojos, normalmente melancólicos, ahora reflejaban una furia intensa y silenciosa. Al verlo allí, Lupita se congeló, sin saber qué decir, aún con la carta entre sus dedos. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó él, con la voz tensa, casi un susurro de indignación. Este cuarto es el santuario de mi hija. Sus recuerdos, sus sueños, nadie tiene derecho a invadir este espacio. Lupita sintió un nudo en el pecho, las palabras atoradas en su garganta. Quería explicarle que no estaba allí por curiosidad ni por falta de respeto, sino por un sincero deseo de entender a Sofía, de traer consuelo a la tristeza de don Fernando. Pero al ver el rostro amargado del hombre frente a ella, comprendió que él no estaba listo para escuchar. Yo solo quería, intentó decir, pero don Fernando no le dio tiempo para explicar. ¿Crees que puedes ocupar su lugar? ¿Que, de alguna forma, puedes reemplazar a Sofía?, dijo, su voz temblando. Pero tú nunca serás mi hija, Lupita. Nunca. Mi hija se fue y con ella se llevó todo lo que había de bueno en este mundo. Sus palabras la golpearon como un puñetazo. Lupita sintió lágrimas acumularse en sus ojos, pero intentó contenerlas, sosteniendo el amuleto en su cuello en busca de fuerza. Esas palabras eran dolorosas, pues tocaban directamente el vacío que ella misma sentía, el deseo de pertenecer, de ser aceptada.
Pero en ese instante, comprendió que don Fernando estaba tan herido por su propio dolor que no alcanzaba a ver la bondad que ella quería ofrecerle. Don Fernando, aún invadido por la ira y el dolor, señaló la puerta, indicando que se fuera. A partir de ahora, no te quedarás más en esta parte de la casa. Ve al antiguo cuarto de los empleados, en el ala este. Ese es tu lugar. Lupita, aunque herida, asintió en silencio, respetando la decisión de don Fernando. Esa noche recogió sus pocas pertenencias y cruzó la mansión en silencio, acompañada solo por el leve tintineo del amuleto que llevaba en el cuello. Al llegar a su nuevo cuarto, descubrió un espacio pequeño y sencillo, con paredes húmedas y una cama que rechinaba a cada movimiento. El frío del invierno era más intenso allí, y el viento se filtraba por las rendijas de las ventanas, haciendo el ambiente aún más helado. Sola, sentada en el borde de la cama, Lupita dejó que las lágrimas cayeran. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros, como si intentara cargar con toda la tristeza de la familia Castillo. Con cada sollozo, sostenía el amuleto que doña Trini le había dado, recordando sus palabras sobre cómo le traería protección y valor. Era Navidad, y aunque su fe estaba siendo puesta a prueba, Lupita se rehusaba a abandonar su misión. Esa noche, rezó con más fervor que nunca, pidiendo fuerzas para soportar el dolor y, algún día, poder tocar el endurecido corazón de don Fernando. Sabía que detrás de esa ira había un amor inmenso y una tristeza aún mayor. Y aunque había sido exiliada al rincón más frío de la mansión, sentía que, de alguna forma, aún era parte de esa familia, y que la Navidad, con su promesa de esperanza y renacimiento, aún podría traer un milagro a esa casa. Esa noche helada, tras el enfrentamiento con don Fernando y su traslado al cuarto más frío y aislado de la mansión, Lupita se sentía completamente sola. Las duras palabras de él resonaban en su mente, pesando en su corazón como una carga. Ya era bastante difícil vivir bajo la mirada desconfiada de Isabela y Ramón, pero darse cuenta de que el propio don Fernando, a quien más deseaba ayudar, la veía como una molestia, una intrusa, hacía que la tristeza se volviera insoportable. Con el rostro empapado en lágrimas, decidió que quizá lo mejor sería marcharse. Aún antes del amanecer, Lupita reunió sus pocas pertenencias y caminó en silencio hacia la puerta trasera de la mansión, tratando de ser rápida y discreta. Sin embargo, al acercarse a la salida, se encontró cara a cara con doña Trini, quien, como si ya supiera lo que la niña estaba a punto de hacer, la esperaba con una mirada llena de ternura y tristeza. «¿Te vas, verdad?», preguntó la cocinera, su voz baja y amable, como si no quisiera asustarla. Lupita se detuvo, sorprendida, y el peso de sus emociones la desbordó. Abrazó a doña Trini, llorando en sus brazos, sin saber cómo explicar la mezcla de tristeza y cansancio que la habían llevado a tomar esa decisión. «Lo intenté, doña Trini, hice todo para agradarles, para mostrarles que podía ser parte de esta familia. Pero creo que solo estoy lastimando a don Fernando. Él nunca me verá como parte de esta casa. Creo que, tal vez nunca me quiera aquí de verdad». Doña Trini acarició el cabello de Lupita, secando sus lágrimas con la punta del delantal. Había compasión en sus ojos, pero también algo más profundo, una certeza casi intuitiva de que el destino de Lupita estaba entrelazado con el de esa familia. «Querida, entiendo tu dolor, y sé que tu viaje aquí no ha sido fácil», comenzó a decir, con voz dulce y sabia. «Pero anoche, tuve un sueño. Soñé con mi abuela, una mujer que tenía el don de ver el futuro en sueños. Ella me mostró una imagen de ti, rodeada de luz, como una vela en medio de la oscuridad de esta casa. Creo que tú eres la llave para romper la tristeza que aprisiona el corazón de don Fernando. Puede que ahora no lo veas, pero eres la esperanza que esta familia necesita». Lupita escuchaba atentamente, aunque su corazón aún estaba dividido.
Quería creer en doña Trini, quería tener fe en que realmente podría cambiar algo allí, pero el rechazo que había sentido le hacía dudar de sí misma. Pero, doña Trini, soy solo una niña. No sé si tengo suficiente fuerza para soportar tanta tristeza y rechazo, respondió Lupita en un susurro, sus ojos llenos de lágrimas. A veces, querida, la fuerza no está en el tamaño de nuestros actos, sino en la pureza de nuestro corazón, repuso doña Trini, sosteniendo con firmeza las manos de Lupita. La Navidad es tiempo de milagros y renovación, y yo creo que, si le das una oportunidad a tu destino aquí, podrás traer un poco de luz para todos nosotros. Lupita bajó la cabeza. Aunque conmovida por las palabras de doña Trini, el peso de lo sucedido era demasiado para ella. Con un suspiro triste, dijo: quizá yo no sea esa persona, doña Trini, tal vez deba encontrar mi propio camino lejos de aquí. Usted siempre será mi amiga, y nunca olvidaré sus palabras. Doña Trini, aunque con el corazón apretado, asintió, respetando la decisión de la niña. La abrazó una última vez, como si quisiera transmitirle todo el amor y la protección de una madre, y con lágrimas en los ojos, la vio partir, caminando sola bajo las estrellas de la madrugada. Lupita salió de la mansión sin mirar atrás, cada paso era una despedida silenciosa del hogar que había tratado de construir allí. En la oscuridad del camino, guiada solo por la tenue luz de las estrellas y el amuleto que llevaba en el pecho, siguió adelante, decidida a encontrar un lugar donde pudiera ser aceptada de verdad. Aunque no supiera exactamente a dónde la llevaría el destino. El viento frío golpeaba el rostro de Lupita mientras caminaba por el camino desierto. La noche estaba oscura y una leve neblina flotaba en el aire, rodeada de un silencio profundo que hacía que el sonido de sus pasos resonara en la carretera. Lupita abrazaba su propio cuerpo, tratando de calentarse con el delgado chal que traía del orfanato. Estaba sola y asustada, pero continuaba caminando, guiada por la esperanza de encontrar un lugar donde pudiera ser aceptada y amada de verdad. De repente, comenzaron a caer suaves copos de nieve, cubriendo el suelo y las ramas de los árboles a su alrededor. Lupita se sentía en un escenario de ensueño, pero el frío intenso hacía que sus pies y manos empezaran a perder sensibilidad. Sabía que necesitaba encontrar refugio, pero no había nada cerca, solo la vastedad blanca y el cielo negro sobre ella. Fue entonces cuando, a lo lejos, avistó la figura de un anciano que caminaba despacio, cubierto con un manto marrón que le cubría de pies a cabeza y un bastón de madera firme en una de sus manos. El corazón de Lupita se aceleró y apresuró el paso en su dirección, sintiendo una mezcla de esperanza y curiosidad. Al acercarse, notó que el rostro del hombre tenía una expresión serena y bondadosa, como alguien que carga muchos años de sabiduría. Él miró a Lupita con una sonrisa acogedora, como si ya supiera quién era. «Buenas noches, niña», saludó el hombre, con voz suave y acogedora. «¿Qué hace una niña tan joven y sola en este camino helado?» Lupita dudó, pero la mirada bondadosa del hombre la animó a responder. «Estoy buscando un lugar donde pueda pertenecer», dijo ella, con voz temblorosa. «Pensé que lo encontraría en la casa de don Fernando, pero quizá me equivoqué. Tal vez ese no sea mi destino». El hombre asintió, como si comprendiera perfectamente. Después de un breve silencio, hizo un gesto para que ella se acercara más. «Sabes, niña, muchas veces nuestro destino nos pone pruebas difíciles para que nos hagamos más fuertes. Pero hay algo que necesito contarte», dijo él, apretando el bastón con sus manos envejecidas. «Hace mucho tiempo, en una noche de Navidad, escuché una antigua profecía. Decía que una niña de corazón puro llegaría a una familia de grandes riquezas para recordarles el valor de la humildad, la fe y el amor verdadero. Esta niña, decían los antiguos, sería como una luz para los corazones endurecidos y traería paz donde había dolor». Lupita lo miraba con atención,
encantada y curiosa por la historia, aunque sin comprender del todo. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo, señor?, preguntó, con un ligero temblor en la voz. El hombre sonrió una vez más, su mirada transmitiendo una certeza serena. Mi pequeña, esa niña eres tú. Tu corazón guarda la pureza y el valor que la profecía mencionaba. Tu viaje no será fácil, pero lo que puedes ofrecer a esa familia es más grande que el frío de esta noche, más grande que el dolor que llevas ahora. No te rindas. Lo que buscas está más cerca de lo que imaginas, pero necesitas fe y perseverancia. Las palabras del hombre parecían calentar a Lupita desde adentro. Era como si él conociera los secretos más profundos de su alma y hubiera encendido una llama de esperanza en medio de la oscuridad de su soledad. Sintió una fuerza renovada, algo que la animaba a no rendirse, incluso ante todas las dificultades. Gracias, Señor, murmuró Lupita, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca pensé que pudiera ser tan importante. No sabía que podía ser parte de algo tan grande. El hombre dio un paso atrás, envuelto por la neblina, mientras su figura comenzaba a alejarse lentamente. Recuerda, Lupita, el valor de un corazón puro es el mayor de los tesoros. No dejes que nada apague esa luz en ti. Sigue el llamado de tu corazón, pues él conoce el camino. Antes de que ella pudiera responder, el hombre desapareció entre la niebla, dejando a Lupita sola en el camino, pero ahora con un nuevo sentimiento de propósito y fuerza. Sus palabras resonaban en su mente, renovando su esperanza y dándole valor para volver y enfrentar la tristeza y el desafío que había dejado atrás. Con el amuleto de Doña Trini en una de sus manos y el corazón lleno de determinación, Lupita tomó el camino de regreso a la mansión de don Fernando, segura de que, por difícil que fuera, su destino la esperaba allí. Lupita regresó a la mansión a la mañana siguiente, cuando el cielo aún estaba cubierto de nubes grises y la nieve fresca cubría los jardines como un manto blanco y silencioso. Su corazón estaba en calma, como si la conversación con don Hilario le hubiera dejado una marca de valentía y esperanza. Al cruzar la puerta, fue recibida con sorpresa por los sirvientes, quienes pensaban que se había ido para siempre. Lupita, sin embargo, solo sonrió y se dirigió al gran salón donde sabía que encontraría a don Fernando. Él estaba en el estudio, solo, concentrado en papeles y documentos, su semblante serio y distante. Al verla entrar, levantó la vista y su expresión se endureció, atrapado entre sorpresa y resentimiento. No esperaba verla de regreso, y mucho menos con la mirada serena y decidida que ahora mostraba. Lupita, regresaste, dijo él, en un tono que intentaba ocultar su desconcierto. La niña asintió, respirando hondo y acercándose a don Fernando con pasos firmes. Don Fernando, sé que tal vez no me quiera aquí, pero me gustaría tener una oportunidad para agradecerle todo lo que hizo por mí. Yo, puedo ayudar en lo que necesite en la casa. Puedo cuidar los jardines, ayudar a doña Trini en la cocina o cualquier otra tarea que necesite. Solo quiero poder retribuirle, de alguna forma, todo lo que ha hecho. Don Fernando la miró con una mezcla de incredulidad y duda. Por un instante, quiso echarla nuevamente, pero algo en la expresión de esa niña, una mezcla de gratitud y cariño sincero, lo hizo dudar. Al final, Lupita no le pedía nada más que la oportunidad de servir, y, en el fondo, sentía que había algo más que simple gratitud en esos ojos. Si eso es lo que quieres, entonces que así sea, respondió él, intentando mantener un tono rígido. Puedes ayudar a doña Trini y a los demás. Pero quiero que quede claro, Lupita, que no espero nada más que obediencia y respeto. Lupita asintió, entendiendo la resistencia de don Fernando. Sabía que él no cambiaría de la noche a la mañana, pero, decidida a cumplir su propósito allí, comenzó a ayudar en todo lo que pudiera.
Pasó los días acompañando a doña Trini en la cocina, lavando platos, cortando verduras y sirviendo las comidas. En los jardines, limpiaba la nieve, cuidaba las plantas y, poco a poco, decoraba el espacio con pequeños ramos de pino que encontraba por el camino, preparando el lugar para la Navidad. La presencia constante y discreta de Lupita comenzó a ser notada por don Fernando, quien, de vez en cuando, la observaba desde la distancia. Había algo conmovedor en la forma en que ella se dedicaba, sin jamás quejarse, solo con una sonrisa sincera y un espíritu generoso que llenaba el ambiente de una calma inesperada. Poco a poco, sin admitirlo, don Fernando comenzó a sentirse más cómodo con la presencia de Lupita. Un día, la encontró en el jardín, cuidando un pequeño cantero donde las plantas insistían en crecer incluso bajo la nieve. Lupita, al verlo, se levantó y lo saludó con una sonrisa, ofreciéndole una rama de pino adornada con un lazo rojo que ella misma había hecho. «Es para usted, don Fernando. Lo hice para decorar el estudio. Así tendrá un poco de Navidad, incluso entre los papeles», dijo ella, tímida pero llena de ternura. Él tomó la rama, sorprendido por el gesto, y no pudo evitar una leve sonrisa. Era un gesto simple, pero tan sincero que le calentó su endurecido corazón. Por primera vez en años, sintió una nostalgia suave y agradable, un recuerdo de lo que significaba la Navidad cuando Sofía aún estaba allí. Miró a Lupita, y algo en sus ojos pareció suavizarse. «Gracias, Lupita», respondió él, en un tono más suave. «Es un bello detalle». Con el paso de los días, Lupita comenzó a acompañarlo en sus tareas cotidianas, siempre ofreciéndose a ayudar, mostrándose atenta y servicial. Don Fernando, poco a poco, empezó a hablar más con ella, compartiendo historias de su infancia, sus recuerdos de las Navidades que había pasado con su hija. Lupita lo escuchaba con atención, ofreciéndole un consuelo silencioso y reconfortante que él, sin darse cuenta, comenzaba a aceptar. El corazón de don Fernando, endurecido por el luto y el dolor, comenzaba, poco a poco, a abrirse a la ternura y la sencillez de Lupita. En cada gesto de ella, él veía una bondad genuina que le recordaba algo que creía haber perdido para siempre, la capacidad de amar y de ser amado. En el fondo, comenzaba a sentir que, tal vez, la presencia de esa niña no era casualidad, sino un regalo inesperado que el destino le había traído. En la víspera de Navidad, la mansión Castillo estaba decorada de una manera que no se veía desde hacía años. Pequeñas guirnaldas adornaban las ventanas, velas brillaban en cada rincón y ramas de pino con lazos rojos adornaban la mesa del comedor. Aunque había un aire de renovación en la casa, una tensión flotaba en el ambiente, especialmente por la presencia de Ramón e Isabela. Lupita, quien había ayudado a doña Trini en todos los preparativos, sentía una mezcla de alegría y aprensión. Sabía que la Navidad traía la promesa de paz, pero también temía que la frialdad de Ramón e Isabela causara algún dolor a don Fernando. Cuando todos se reunieron en el comedor, la atmósfera estaba cargada. Ramón e Isabela observaban a Lupita con desprecio, lanzándole miradas frías, tratando de disimular su incomodidad ante los cambios sutiles en la mansión. Sin embargo, don Fernando sorprendió a todos al pedirle a Lupita que se sentara a su lado, algo impensable para quienes estaban acostumbrados a verlo siempre tan distante y rígido. La cena fue servida y, por unos minutos, la cena transcurrió en silencio. Sin embargo, Isabela, quien no podía aceptar la cercanía entre don Fernando y Lupita, rompió el silencio de manera cruel. «Dime, Lupita», comenzó Isabela, con un tono sarcástico, «debes estar feliz, ¿verdad? Al fin y al cabo, no todos los días una huérfana puede disfrutar de una cena tan rica y abundante como esta». Ramón sonrió, acompañando el tono venenoso de su sobrina, y agregó: «Es verdad, Isabela. La niña debe sentirse como una princesa. ¿Quién diría que alguien como ella estaría sentada en la mesa de don Fernando Castillo?
Lupita sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza, pero mantuvo la cabeza en alto, recordando las palabras de doña Trini y la fuerza que el amuleto le daba. Sabía que el resentimiento de Isabela y Ramón venía de su incapacidad para comprender el amor y la humildad, valores que ella había aprendido a valorar más que cualquier riqueza. Don Fernando, al notar la crueldad en las palabras de Ramón e Isabela, levantó la mirada, su expresión rígida y decidida. Los años de rencor y silencio habían terminado. Con voz firme, interrumpió la provocación. «Basta». Su voz sonó como un trueno en el silencio de la mesa, haciendo que todos lo miraran sorprendidos. Esta noche es de paz, y no permitiré que humillen a Lupita, especialmente en mi propia casa. Ella es mi invitada y merece el mismo respeto que todos aquí. Ramón e Isabela se miraron, incrédulos. Nunca habían visto a don Fernando intervenir de esa manera, y mucho menos en defensa de alguien que consideraban inferior. La tensión aumentó y, por un momento, el silencio se apoderó de la mesa. Don Fernando miró a Lupita, y una leve sonrisa apareció en su rostro, como si finalmente aceptara lo que el destino le había traído, una oportunidad de volver a amar. Lupita ha devuelto el espíritu que esta casa había perdido hace mucho, continuó él, en un tono más suave pero firme. No dejaré que nada ni nadie destruya eso. Esas palabras conmovieron profundamente a Lupita, y no pudo contener las lágrimas que se deslizaron por su rostro. Doña Trini, quien observaba la escena a la distancia, sintió el corazón cálido, como si presenciara un milagro de Navidad. Ese momento, marcado por la valentía de don Fernando al defender a la niña, simbolizaba no solo una reconciliación con el pasado, sino también la apertura de un nuevo futuro para todos. Aunque resentidos, Ramón e Isabela guardaron silencio, avergonzados y sin respuesta. La autoridad de don Fernando era inquebrantable. La cena continuó en un ambiente diferente, con don Fernando conversando con Lupita sobre cosas sencillas, incluyéndola en la conversación con un cariño discreto pero genuino, sorprendiendo a todos. Esa noche, el verdadero espíritu de la Navidad se manifestó en la mansión Castillo, trayendo consigo la esperanza de un nuevo comienzo, de paz y perdón. La noche de Navidad, que trajo una nueva esperanza a la mansión Castillo, dejó una marca distinta en cada uno de los presentes. Para Lupita, fue un momento inolvidable, pues por primera vez sintió que don Fernando realmente la aceptaba como parte de su vida. Para Ramón, sin embargo, la cena fue un punto de ruptura. La cercanía entre don Fernando y Lupita lo llenaba de furia, y veía en esa niña una amenaza para el futuro que siempre había imaginado para sí mismo, especialmente respecto a la herencia y su influencia sobre su hermano. A la mañana siguiente, tomado por el resentimiento, Ramón decidió que era hora de actuar. Ideó un plan sombrío y mezquino, decidido a alejar a Lupita de una vez por todas y desacreditarla ante los ojos de don Fernando. En un acto calculado, esperó el momento en que la niña estuviera en el jardín y, sin ser visto, entró en el sencillo cuarto que ella ocupaba en el ala este. Revisó las pocas cosas que ella tenía hasta encontrar una caja donde guardaba sus pertenencias. Allí, Ramón escondió varias piezas de valor de la familia, un collar de perlas, un broche de oro y un anillo antiguo que había pertenecido a la madre de don Fernando. Era suficiente para que el robo pareciera convincente. Al final de la tarde, Ramón llamó a don Fernando al cuarto de Lupita, fingiendo preocupación y una supuesta desolación. «Hermano, es con el corazón pesado que vengo a contarte algo muy grave», dijo, suspirando y bajando la mirada para dramatizar la situación. «Me di cuenta de que algunas de nuestras pertenencias valiosas han desaparecido. Me temo que algo terrible ha ocurrido». Don Fernando frunció el ceño, sorprendido, pero escuchó con atención. «¿De qué hablas, Ramón?» «Parece un error». Ramón respiró hondo, fingiendo renuencia. «Yo también esperaba que fuera un error, Fernando. Pero le pedí a Isabela que me ayudara a buscar y,
Hizo una pausa dramática. Encontramos estos objetos en el cuarto de Lupita. Don Fernando palideció, sorprendido y confundido. La posibilidad de que Lupita pudiera haber robado algo le parecía absurda, pero la convicción en el rostro de Ramón lo dejó intrigado y, a la vez, desconfiado. No puede ser verdad, Ramón. Lupita nunca haría algo así, respondió don Fernando, con la voz ligeramente temblorosa, dividido entre lo que sentía y lo que veía. Ramón asintió, como si lamentara profundamente la situación. Hermano, yo tampoco quería creerlo. Pero, por favor, ven a ver con tus propios ojos. Con el corazón apretado, don Fernando siguió a Ramón hasta el cuarto de Lupita. Al llegar allí, vio los objetos incriminadores meticulosamente colocados dentro de la caja de la niña. El dolor y la duda se mezclaban en su rostro, y sentía un peso en el pecho al mirar aquellos objetos. Antes de que pudiera procesar la situación, Lupita entró en el cuarto y se detuvo, sorprendida al ver a los dos hombres allí. ¿Qué está pasando?, preguntó ella, con los ojos muy abiertos, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Don Fernando la miró con una expresión de dolor y desconfianza, mientras Ramón mantenía un semblante severo. Lupita, dijo don Fernando, con la voz cargada de tristeza, encontramos estos objetos escondidos en tu cuarto. Son pertenencias valiosas de nuestra familia y, no sé qué pensar. Lupita se quedó en shock, sintiéndose profundamente injusticiada. Miró la caja y vio las joyas, dándose cuenta, con un frío en el estómago, de lo que estaba ocurriendo. Don Fernando, yo no hice esto. Nunca he robado nada. No sé cómo esas cosas llegaron aquí, dijo ella, con la voz entrecortada. Ramón cruzó los brazos y la interrumpió, con un tono de desprecio. Ah, claro. La historia de la niña inocente. ¿Y quién más podría haber hecho esto, Lupita? Nadie más tendría motivos para meterse con los objetos de la familia, dijo él, manipulando la situación. Lupita miró a don Fernando, intentando encontrar un rastro de la confianza que él le había demostrado en los últimos días. Sentía las lágrimas acumularse en sus ojos, pero mantuvo la voz firme. Usted tiene que creerme. Yo no hice esto. Don Fernando la miraba, debatiéndose entre la razón y la intuición, pero la duda sembrada por Ramón era fuerte, y él se sentía dividido. Tras un largo silencio, desvió la mirada y murmuró. Necesito pensar en esto, Lupita. Lupita bajó la cabeza, sintiéndose destrozada. Mientras Ramón salía del cuarto con una sonrisa discreta y satisfecha, ella sostuvo el amuleto en su cuello, buscando fuerzas para enfrentar el momento más doloroso desde que llegó a la mansión. Sabía que el espíritu de la Navidad debía ser de esperanza y perdón, pero en ese instante, su corazón estaba lleno de tristeza e incomprensión. La mañana en la mansión Castillo era fría y silenciosa. Lupita, tras la acusación injusta de robo, pasó la noche en vela, con el corazón pesado y la mirada perdida. Sentía que todos los sueños que había comenzado a albergar en ese lugar se desmoronaban minuto a minuto. Aunque trataba de mantener la esperanza de que don Fernando creería en ella, la desconfianza que vio en su mirada la noche anterior la dejaba desolada. Al inicio del día, la llamaron al gran salón, donde don Fernando, con el semblante más frío y distante que jamás había mostrado, la esperaba junto a Ramón, quien mantenía una expresión calculada de falsa tristeza. Lupita sabía que sería difícil revertir esa situación, pero aún así entró a la sala con la dignidad que le quedaba. Don Fernando respiró hondo, y su mirada se encontró con la de ella, llena de un dolor contenido. Lupita, pensé mucho en lo que ocurrió. Pasé la noche tratando de encontrar una explicación para las cosas que encontramos en tu cuarto, para todo el bien que trajiste, pero no puedo ignorar lo que vi. La confianza que deposité en ti ha sido traicionada.
Lupita intentó contener las lágrimas e intervino con voz temblorosa. Don Fernando, le juro que nunca haría algo así. Usted sabe que lo único que siempre quise fue el bien de esta casa. No sé cómo esos objetos llegaron a mi cuarto, pero yo soy inocente. Ramón soltó un suspiro forzado, cruzando los brazos. Una historia conmovedora, pero todos aquí sabemos que, sin ti, nada de esto habría ocurrido. Desde que llegaste, solo hemos visto problemas, añadió, con una mirada venenosa que delataba el placer que sentía al verla en esa situación. Don Fernando, presionado por la mirada firme de Ramón, bajó la vista, como si evitara el peso de sus propias palabras. Sabía que Lupita había sido una presencia transformadora en su vida, alguien que le había traído un poco de paz, pero ahora, bajo la influencia de Ramón y las pruebas falsas, no lograba ver más allá de las dudas que lo rodeaban. Yo, lo siento, Lupita. Pero tal vez sea mejor que te vayas, dijo él, la voz temblorosa, aunque intentaba mantener la firmeza. Tal vez sea el destino, algo que yo mismo no comprendo, pero creo que tu presencia aquí terminó trayendo más dolor que cualquier otra cosa. Las palabras de don Fernando perforaron el corazón de Lupita. Ella lo miró, esperando ver algún indicio de comprensión, algo que le demostrara que el afecto que habían construido era real, pero todo lo que encontró fue un vacío triste y un semblante quebrado. Sabía que Ramón la manipulaba y que don Fernando estaba ciego ante las circunstancias, pero, ante el peso de esa decisión, se sintió impotente. Doña Trini, quien estaba en un rincón de la sala y escuchó todo en silencio, no contuvo las lágrimas al ver a Lupita recogiendo sus pocas cosas. La abrazó con fuerza, susurrándole palabras de consuelo al oído. Recuerda, mi querida, que eres mucho más de lo que estas paredes pueden entender. La verdadera justicia y el verdadero amor van más allá de lo que se ve. No dejes que la injusticia apague tu luz, pues el destino aún te reserva algo. Lupita apretó el amuleto que doña Trini le había dado y agradeció el apoyo con un abrazo apretado. Al salir por la gran puerta de la mansión, sintió el peso de una despedida dolorosa, no solo a la casa, sino también a los sueños que había construido allí. Las lágrimas corrían por su rostro, y su corazón estaba destrozado, pero una pequeña llama de esperanza, alimentada por las palabras de doña Trini, permanecía en su pecho. Se alejó de la mansión bajo la nieve que empezaba a caer suavemente, envuelta en una tristeza profunda, pero decidida a no dejar que aquella injusticia la destruyera. La partida de Lupita dejó un vacío profundo en la mansión Castillo. Don Fernando, aunque había creído en las pruebas en su contra, sentía una tristeza inexplicable, como si hubiera perdido algo muy valioso. Pasaba horas en silencio, mirando por la ventana, atormentado por la sensación de que había cometido un error irreparable. Mientras tanto, doña Trini, inconforme con la partida de Lupita, continuaba sus labores con el corazón apesadumbrado. No podía aceptar que la niña, quien solo había traído bondad y esperanza a esa casa, pudiera haber cometido algún error. Una mañana, al arreglar los cuartos del ala oeste, doña Trini entró en la habitación de Sofía para limpiar los pocos objetos que habían sido dejados como recuerdos. La antigua cómoda, aún cubierta por una ligera capa de polvo, guardaba un diario que Trini nunca antes había osado abrir, respetando la privacidad de Sofía. Sin embargo, ese día, movida por una fuerte intuición, abrió el diario y comenzó a hojear sus páginas amarillentas. Entre recuerdos de momentos felices, encontró páginas que hablaban de un amor prohibido, una relación con un hombre sencillo y de buen corazón, con quien Sofía se encontraba en secreto. Doña Trini sintió el corazón acelerarse mientras leía cada línea y, al llegar al final de una de las páginas, encontró una revelación que la dejó en shock. Sofía había quedado embarazada y, temiendo la desaprobación de su padre, había escondido el embarazo de todos.
La última página que Sofía escribió hablaba de una hija, un bebé que entregó a una amiga para que lo cuidara en secreto hasta que pudiera huir con su amor y llevarse a la niña. La verdad, al fin, estaba ahí, revelada en las líneas escritas por la propia Sofía. El diario sugería que el bebé había nacido en secreto y había sido entregado a un orfanato en Puebla. Trini unió las piezas con una rapidez que hizo que su corazón latiera aún más fuerte. Lupita. Desde la llegada de la niña, sentía que había algo especial en su presencia en esa casa. Y ahora, estaba frente a una verdad que cambiaría para siempre el destino de don Fernando y de toda la familia. Aturdida, doña Trini fue hasta el despacho de don Fernando, aún sin saber cómo contarle una noticia tan impactante. Él la recibió con el semblante triste y distante que llevaba desde la partida de Lupita. Don Fernando, hay algo que usted necesita saber. Y, por favor, escuche con atención, pues lo que estoy a punto de contarle puede parecerle imposible, comenzó ella, con la voz cargada de emoción. Don Fernando frunció el ceño, intrigado por la seriedad de doña Trini. Doña Trini, ¿qué está diciendo?, preguntó, levemente desconfiado. Con las manos temblorosas, ella le entregó el diario de Sofía, señalando la página donde su hija mencionaba el embarazo y el nacimiento del bebé. Don Fernando comenzó a leer, y su expresión cambiaba con cada línea, pasando de la sorpresa al choque y, finalmente, a una comprensión dolorosa. ¿Está diciendo que Sofía tuvo una hija?, murmuró él, incrédulo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Y esa niña? Sí, don Fernando. Todo indica que Lupita es su nieta, afirmó doña Trini, con la voz quebrada. Don Fernando cerró los ojos, tratando de procesar la revelación. Recordaba las similitudes entre Lupita y Sofía, la dulzura de ambas, la forma en que la niña había despertado en él un sentimiento familiar que no lograba explicar. Pero ahora, todo tenía sentido. Sentía una mezcla de culpa y desesperación por haber expulsado a su propia nieta de la casa, creyendo en una mentira cruel. Ramón, su propio hermano, había sido responsable de manchar el honor de esa niña, de su propia familia. Don Fernando miró a doña Trini, y su expresión se endureció con una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Trini, prepara todo. Iremos a buscar a Lupita ahora mismo, dijo él, con voz firme y urgente. Esa injusticia debe ser reparada. El cielo de Puebla estaba gris, y una fina nevada comenzaba a caer, transformando las calles en una alfombra blanca y silenciosa. Don Fernando, con el corazón oprimido por la culpa y el arrepentimiento, continuaba la búsqueda incansable de Lupita, acompañado de doña Trini, quien compartía la misma angustia. Habían recorrido cada rincón de la ciudad, preguntado en cada establecimiento, pero Lupita parecía haber desaparecido, como un sueño que él sentía estar a punto de perder para siempre. En un último intento, se dirigieron a una plaza vacía en el centro de la ciudad, donde pocas almas se aventuraban debido al frío. Fue entonces cuando, entre la niebla blanca, doña Trini divisó una figura pequeña, sentada sola en un banco cubierto de nieve. Era Lupita, envuelta en el chal delgado que apenas la protegía del viento helado, los ojos bajos y tristes fijos en el amuleto que doña Trini le había dado. Estaba tan absorta en su dolor que ni siquiera notó su acercamiento. Don Fernando se detuvo a pocos pasos de ella, sintiendo el corazón acelerarse. Ver a su nieta ahí, tan desprotegida y sola, hizo que todo el dolor de años de luto y culpa explotara en su pecho. Tragó saliva, tratando de reunir el valor para decir las palabras que hacía tanto tiempo debía haber pronunciado. Con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló en la nieve frente a Lupita, sus ojos encontrándose con los de ella, que ahora lo miraban con una mezcla de sorpresa y dolor. Lupita, mi querida, mi nieta, susurró él, con voz temblorosa.
cometí un error imperdonable. Creí en las mentiras de quien debía haber cuestionado, dejé que el orgullo y el dolor oscurecieran mi corazón y te alejé, tú, que eras la luz que tanto necesitaba. Las lágrimas de Lupita comenzaron a caer en silencio. No era solo el frío lo que hacía que su cuerpo temblara, sino la oleada de emociones que nunca imaginó sentir. Don Fernando, su abuelo, estaba ahí, arrodillado en la nieve, tan vulnerable como ella. Aquella dureza que antes mostraba ahora se desmoronaba ante ella, y el hombre frío y distante se revelaba como alguien que llevaba una tristeza profunda, un vacío que, ahora, ella comprendía. Sé que no puedo borrar lo que hice, y sé que fui injusto al acusarte de algo tan terrible, continuó él, con dificultad para hablar. Pero hoy sé toda la verdad. Sofía, mi hija, te tuvo a ti, y yo no supe ver que tu corazón puro vino para sanarnos. Eres mi nieta, la herencia más preciada que la vida pudo darme, y estuve a punto de perderlo todo otra vez. Lupita apretó el amuleto con fuerza, sintiendo un calor que invadía su pecho. Esas palabras de don Fernando, llenas de dolor y sinceridad, la tocaron profundamente. Seguía herida, pero había una llama en su corazón que ansiaba perdón, amor y un verdadero hogar. Abuelo, nunca quise quitarles nada. Solo quería un lugar al cual llamar mío, una familia a la que amar, dijo ella, con voz entrecortada. Y, por más que me doliera, intenté perdonar, porque veía su dolor, veía cuánto sufría. Don Fernando, invadido por el arrepentimiento, sostuvo las pequeñas manos de Lupita entre las suyas, ahora frías por la nieve que se acumulaba a su alrededor. Vuelve a casa conmigo, Lupita, dijo él, con la voz cargada de emoción. Déjame darte el hogar que siempre mereciste, la familia que Sofía hubiera deseado para ti. Te suplico, mi nieta, que me des la oportunidad de ser el abuelo que debía haber sido desde el primer momento. Lupita lo miró, y en ese instante, todo el sufrimiento, toda la soledad y la injusticia se disolvieron en su corazón. Veía en el rostro de don Fernando la sinceridad que tanto deseaba. Con una sonrisa tímida y lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza, permitiéndose, finalmente, confiar y amar. Vuelvo, abuelo, vuelvo con usted, respondió ella, con voz suave, sintiendo el calor del abrazo de don Fernando, un abrazo lleno de arrepentimiento y amor. Porque, en el fondo, siempre fue lo que más deseé. Doña Trini, que presenciaba la escena con el corazón rebosante de alegría y emoción, secaba sus lágrimas mientras agradecía en silencio. El milagro de Navidad, tan esperado, al fin se había realizado. El amor y el perdón habían transformado el corazón de don Fernando, uniendo su familia y llenando de luz y esperanza lo que antes solo era oscuridad. Después de la revelación de que Lupita era la verdadera heredera de la familia Castillo, la vida en la mansión comenzó a tomar un nuevo rumbo. Sin embargo, don Fernando no podía ignorar la injusticia cometida contra su nieta ni la presencia destructiva de Ramón e Isabela, quienes permanecían en la casa, resentidos por la reconciliación de él y Lupita. Decidido a restaurar la paz y la justicia, reunió a todos en el salón principal una mañana de enero, después de la Navidad, mientras la nieve aún cubría los jardines de la mansión. Ramón e Isabela llegaron al salón sin ocultar su desdén. Creían que, después de años de servir solo a sus propios intereses, su posición estaba segura. Lupita, aún adaptándose a la realidad de ser parte de la familia Castillo, sintió un escalofrío al verlos, recordando todas las humillaciones y el sufrimiento que le habían causado. Sin embargo, doña Trini, a su lado, le apretó la mano, transmitiéndole valentía. Don Fernando, con semblante decidido, tomó la palabra. Ha llegado el momento de hacer justicia por todo el dolor que esta casa ha sufrido a lo largo de los años, dijo con firmeza. Hoy, reconozco y declaro que mi nieta, Lupita, es la legítima heredera de la familia Castillo.
Ella no es solo la heredera de nuestra fortuna, sino la única persona en esta casa que realmente ha traído luz y esperanza, como mi hija Sofía habría deseado. Ramón, sorprendido e indignado, se levantó de inmediato. Esto es un absurdo, Fernando. Esta niña es solo una huérfana. ¿Cómo puedes comparar lo que tenemos con una niña que ni siquiera entiende el valor de esta fortuna? Protestó él, con evidente enojo. Don Fernando respiró hondo y lo miró fijamente, con la voz cargada de decepción. Ramón, tú, que debiste haberme apoyado en los momentos de dolor, usaste mis debilidades en tu propio beneficio. Manipulaste, mentiste y fuiste el responsable de una injusticia contra mi propia nieta. Nunca entendiste el verdadero valor de esta familia. Por eso, a partir de hoy, tú e Isabela están desheredados y deberán dejar esta casa. Isabela, asustada, intentó defenderse. Tío, yo, solo quería lo mejor para la familia, esa niña, solo ha traído problemas. Pero don Fernando no se conmovió. Basta. Lupita ha traído de vuelta lo que esta familia había perdido hace mucho, compasión, bondad y unión. No entienden que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor y el respeto que construimos. Y Lupita es la personificación de esos valores. Después del anuncio, Ramón e Isabela, humillados y sin manera de discutir la decisión, abandonaron la mansión. El peso de los años de intrigas finalmente se desvaneció, y el silencio que quedó fue llenado por una sensación de alivio y renovación. En los días que siguieron, Lupita tomó una decisión que sorprendió a todos: usaría su nueva fortuna para transformar lo que alguna vez fue dolor en nueva esperanza para otros niños huérfanos. Emocionada, compartió su plan con don Fernando y doña Trini, quienes la apoyaron con entusiasmo. Abuelo, quiero construir un orfanato aquí en Puebla. Deseo que todos los niños que, como yo, ansiaban un hogar, puedan encontrar amor y cuidado. Quiero darles la esperanza que yo encontré a tu lado, dijo ella, con la mirada llena de luz. Don Fernando sintió cómo se le llenaba el corazón. Esa niña, su nieta, no solo había rescatado la paz de la familia Castillo, sino que estaba lista para dedicar su vida a transformar el destino de otros niños. Sofía estaría orgullosa de ti, Lupita, dijo él, con lágrimas en los ojos. Eres el mayor regalo que esta familia podría recibir. Con el apoyo de don Fernando y la ayuda generosa de doña Trini, Lupita fundó un orfanato en el corazón de Puebla. La inauguración, que tuvo lugar en primavera, fue un evento lleno de emoción. Don Fernando y Lupita se aseguraron de abrir las puertas del nuevo hogar para los niños de la ciudad, quienes fueron recibidos con alegría, cariño y la promesa de un futuro mejor. Lupita se dedicó en cuerpo y alma a su misión, cuidando cada detalle para que los niños sintieran que ese lugar era un verdadero hogar, donde eran amados y acogidos. En los años siguientes, el orfanato comenzó a recibir familias interesadas en adoptar, y cada nuevo hogar formado llenaba a Lupita de felicidad y satisfacción. La mansión Castillo se convirtió en un símbolo de generosidad, y cada Navidad, el gran salón abría sus puertas para los niños y sus familias, celebrando la unión y el amor que Lupita tanto valoraba. Don Fernando, ahora un hombre transformado y feliz, pasaba sus días al lado de su nieta, involucrado en las actividades del orfanato y en las historias de los niños a quienes él y Lupita ayudaban a encontrar un hogar. Sabía que, a través de Lupita, el legado de los Castillo no solo perduraría, sino que florecería de una manera que jamás había imaginado. Lupita, la niña de corazón puro que había sido rechazada e injustamente tratada, ahora vivía rodeada de amor y encontraba un nuevo sentido en cada abrazo y sonrisa de los niños a los que ayudaba. Sabía que su verdadera herencia era el amor y la bondad que difundía, y que esa, sí, era una fortuna que nadie jamás podría quitarle. La mansión Castillo,
antes silenciosa y triste, se había convertido en un hogar donde prevalecía el amor y donde el espíritu de la Navidad, con su promesa de esperanza y fe, duraría para siempre.